¿Y si el verdadero Ragnarok no fuera el fin del mundo, sino el fin de una forma de narrar? ¿Y si Kratos, lejos de ser solo un dios de la guerra, fuera en realidad un dios del lenguaje, capaz de reinventar el sentido mismo de la violencia? ¿Qué pasa cuando un héroe descubre que no tiene que obedecer al destino, sino editarlo, como si la profecía fuese un manuscrito en borradores? Hoy vamos a desentrañar God of War Ragnarok como una obra literaria total. Hablaremos de sus símbolos, su estructura mítica, su tratamiento del tiempo y de cómo el combate, la música y la cámara única funcionan como sintaxis narrativa. Si te quedas hasta el final, te contaré una lectura que casi nadie formula: por qué la lanza Draupnir convierte a Kratos en autor, no solo protagonista, de su propia historia, y cómo ese gesto reescribe el canon trágico griego desde el frío nórdico. Antes de entrar, piensa en esto. ¿Es posible que Odín sea el mejor antagonista literario del videojuego moderno, no por su poder, sino por su gramática? ¿Es Atreus un trickster o un editor de mitos? ¿De qué está hecha la culpa en un universo que venera la inevitabilidad? Hoy vas a aprender a leer los reinos como capítulos, las armas como campos semánticos y a reconocer por qué la decisión de romper la máscara y no utilizarla es la tesis ética del juego. Y sí, habrá ejemplos concretos: la visita a las Nornas, la falsa identidad de Tyr, el duelo emocional con Freya, la muerte de Brok, el despertar de Fenrir, el viaje a Jotunheim con Angrboda y la última mirada de Sindri. Dicho esto, si te está gustando la propuesta, regálame un like y suscríbete. Así seguimos desmontando mitos y leyendo videojuegos como lo que son cuando están bien hechos: literatura jugable. Ahora sí, abramos el texto. Primero, el mito como palimpsesto. Ragnarok no adapta la Edda, la reescribe con tinta de biografía. El juego hereda la ambición de su predecesor: trasplantar a Kratos desde el exceso griego hacia el duelo y el cuidado. Pero aquí convierte la sala de máquinas mitológica en una imprenta. Todo es reescritura. Los santuarios Jotnar son páginas ocultas, las profecías bocetos a lápiz, las decisiones tachones o añadidos al margen. Desde la primera hora, cuando Atreus insiste en buscar su nombre verdadero, Loki, el juego enmarca una pregunta literaria: ¿cómo se firma la identidad? Freya lo formula a su modo: nombres, juramentos, runas como pactos lingüísticos que atan la realidad. Odín, en cambio, colecciona secretos como un erudito sin ética, un filólogo del poder. Quiere la verdad detrás de la verdad, no para comprenderla, sino para instrumentalizarla. El dispositivo de la cámara única, que jamás corta, no es solo una proeza técnica, es una propuesta de tiempo narrativo. En literatura, un narrador que no corta es un narrador que asume responsabilidad. No hay elipsis para esconder el golpe, ni cambio de plano para amortiguar la culpa. Cuando Kratos y Atreus discuten, cuando se equivocan, la cámara los acompaña como un testigo que no parpadea. Es un presente continuo, un eternizar el ahora que tiene resonancias con las sagas orales. El skald canta sin pausa, el jugador escucha y responde. Ese continuo hace que cada transición sea una puntada en un telar. No saltamos capítulos, los hilamos. Por eso la visita a las Nornas, las hilanderas del destino, funciona como metalenguaje. Ellas le dicen a Kratos que no ven el futuro, sino patrones de conducta. Leen su gramática de decisiones. Traducido, no hay destino, hay sintaxis. Si cambias la sintaxis, cambias el final. Ahora la paternidad, columna vertebral ética y poética. En el juego anterior, Kratos aprendió a nombrar hijo a Atreus. Aquí aprende a pronunciar con fío. Parece menor, pero en literatura, cambiar el verbo es cambiar el mundo. Proteger y controlar pertenecen a familias semánticas muy distintas. Kratos ha sido un dios del verbo matar, acción transitiva, objeto directo, punto. En Ragnarok, elige verbos reflexivos y relacionales: escuchar, esperar, acompañar. Esa conversión se dramatiza en episodios precisos. Ejemplo, Jotunheim con Angrboda. Atreus recoge canicas que son almas de gigantes. No es un saqueo, es una arqueología afectiva. El chico quiere hacer lo correcto, pero el juego le muestra que lo correcto sin escuchar a los otros es otra forma de imposición.
Más tarde, cuando Atreus actúa a espaldas de Kratos, no es el capricho del adolescente cliché, es la fricción de dos proyectos éticos que aprenden a cohabitar. Freya, por su parte, encarna una poética del duelo que se transforma en alianza. El rencor de Freya es lícito y literariamente fértil, rima con la ibris de Kratos y le da contrapunto. La misión en Vanaheim, cuando ambos pactan un armisticio, condensa el motivo de la reconciliación como praxis. El perdón no borra la herida, la hace legible. La secuencia donde Freya demanda que Kratos no le pida pasar páginas sino sostener el libro mientras ella lo relee es de una elegancia rara en el medio. Y la batalla contra su hermano Freyr y la posterior evacuación en el clímax refuerzan que el amor, como el lenguaje, exige compromisos que se pagan con pérdidas. Hablemos del antagonista. Odín es un lector tóxico. No lo mueve el poder bruto, sino la obsesión hermenéutica. Quiere la máscara para ver lo que hay detrás, el texto detrás del texto. El juego le da una voz seductora y cotidiana, más académico que tirano. Su violencia es la del erudito, que abre a la fuerza un manuscrito sellado. La revelación de que Tyr ha sido Odín disfrazado no solo es un giro de trama, es una tesis sobre la interpretación. Si te aferras a una lectura complaciente, el pacifista que anhelabas, puedes terminar obedeciendo al autócrata que hablaba con tu voz. El asesinato de Brok en esa escena es el costo del autoengaño. Sindri pierde la máscara del humor, el mundo pierde un artesano y el relato gana una sombra trágica. Los enanos, en esta obra, son más que alivio cómico, son poética de la artesanía. Brok y Sindri, con sus manos, elaboran el léxico que Kratos necesita para hablar distinto. Aquí entra la simbología de las armas. Si en 2018 el Leviatán, hacha, representaba el frío de la reflexión y las espadas del caos, el incendio del pasado, memoria culpable, en Ragnarok, la lanza Draupnir agrega un tercer término, el aliento. La lanza nace de un anillo que se multiplica, de lo uno que deviene muchos. Es arma que se escribe en el aire con runas. Es soplo que detona bombas cuando se activa. La lanza no corta ni arde, inscribe. Por eso afirmo que convierte a Kratos en autor. Cada estocada fija un signo, cada detonación corrige una frase. Con la lanza, Kratos deja de responder al mundo y empieza a componerlo. Este matiz llega a su clímax en los rompecabezas de viento y en el combate contra Heimdall, el vidente que no puede leer lo que aún no ha sido escrito. Kratos derrota la premonición con escritura, improvisa signos que el oráculo no anticipa. Heimdall cae porque la improvisación es ilegible para el determinismo. Sobre la arquitectura del relato, los reinos funcionan como capítulos que expanden una misma tesis. Svartalfheim es taller, Jotunheim es archivo, Vanaheim es ritual, Alfheim es disputa estética, la luz y la oscuridad como metáforas de autoritarismo y resistencia. Helheim es depósito de deuda, Asgard aparenta orden pero es biblioteca corrompida. Cada lugar ofrece una forma de leer el conflicto. En Helheim, la reintegración de Fenrir, esa transferencia del alma del lobo desde el cuchillo, convierte el duelo en tecnología narrativa. Lo que amas puede migrar de soporte si sabes nombrarlo. ¿Hay gesto más literario? En Jotunheim, Angróboda enseña a Atreus que el archivo no es destino, es opción. Guardar no obliga a repetir. Alfheim, con sus elfos enfrentados, dramatiza la trampa de los binarios. Luz versus sombra, que Odín explota como un profesor que falsea antologías para justificar su tesis. Regresemos a las nornas y la idea de patrón. El juego coloca una y otra vez espejos entre escenas de 2018 y escenas nuevas. Antes, Kratos mataba por si acaso. Ahora, ante Heimdall, elige matar solo cuando el otro cierra todo camino. Incluso entonces, la puesta en escena subraya la duda. La ética aquí no es de absolutos, sino de gradualidad. Kratos ensaya otra sintaxis hasta que la interlocución es imposible. Esta ética se refleja en Atreus cuando decide romper la máscara de Odín en lugar de usarla. Rechaza el atajo metafísico a la verdad última. Es la antítesis del conocimiento-instrumento.
La máscara, como símbolo, es el deseo del lector impaciente de ver el final sin vivir las páginas. Atreus la pulveriza. El relato defiende la experiencia como fuente de sentido. Mimir, el cuentacuentos, ofrece la polifonía que sostiene esta lectura. No es adorno. Mimir funciona como crítico interno, anotando a pie de página la historia que jugamos. Sus fábulas sobre Odín reformulan la idea de conocimiento sin ética. Cada anécdota dibuja un margen al texto principal, recordándonos que toda gran saga se escribe en coro. Y cuando Mimir reconoce que también se engañó, que su veneración antigua al padre de todo fue complicidad, el juego practica una crítica literaria de sí mismo. Hay que releer los clásicos sabiendo en qué se equivocaron. El clímax, con Surtur transformado en Ragnarok y Asgard en llamas, podría caer en la tentación del espectáculo. Sin embargo, lo mejor de esa secuencia es que no nos distrae de la idea central. El mundo se quiebra porque la lectura autoritaria se vuelve insostenible. La muerte de Odín y su encapsulamiento en la canica sugiere que incluso el mal puede archivarse. Pero la decisión de Sindri de romper ese archivo, en un gesto amargo, instala la dimensión irreconciliable del dolor. No todo duelo se sublima. Algunas heridas rehúsan convertirse en museo. Ese cierre, lejos de traicionar el tono del juego, lo completa. Kratos y Atreus eligen el trabajo lento del cuidado. Sindri elige el exilio y la furia. Dos poéticas conviven sin rédito inmediato. Hablemos del después. El epílogo donde Kratos halla un santuario que lo muestra como Dios venerado no es un premio, es una invitación hermenéutica. Kratos llora, no por vanidad, sino porque por fin imagina un mundo donde ser Dios no equivale a ser verdugo. En términos literarios, es el momento de reconciliación entre narrador y personaje. La voz que cuenta deja de castigar al héroe con tragedia perpetua y le concede una línea nueva. Es el descubrimiento de un futuro que no exige sangre como precio del sentido. El arco de Brok y Sindri merece un foco aparte porque condensa el pathos de la obra. Brok, al carecer de una parte de su alma, no puede cruzar ciertos umbrales metafísicos. Su identidad es, literalmente, incompleta. Y sin embargo, su habla vulgar y sus manos perfectas sostienen al héroe. Su muerte negligentemente permitida por la confianza en el falso Tyr no es un golpe gratuito, es la factura de una lectura equivocada. La transformación de Sindri, del artesano maniático de la limpieza al doliente que rehúsa el consuelo, muestra algo raro. El juego respeta la negativa a sanar. Cuando en el funeral el enano ni siquiera mira a Kratos, la escena asume que hay duelos que piden distancia. Es una lección literaria de madurez. No todo conflicto se resuelve en pantalla, no toda herida cierra con un monólogo. También es notable la política de la traducción mitológica. El juego toma nombres que la cultura popular cree conocer: Tyr, Heimdall, Sif, Thor, y los resitúa. Thor no es solo furia, es adicto a la aprobación de un padre minuciosamente cruel. Sif no es mero ornamento, es voluntad política. Heimdall, con su clarividencia arrogante, es la encarnación del crítico pedante que confunde previsibilidad con inteligencia. Tyr, ese pacifista soñado que nunca estuvo ahí, es la proyección del deseo de absolución que todos perseguimos para no hacernos cargo de la ambigüedad. El guión juega con nuestras expectativas como se juega con un mito. Lo abre, lo vacía y lo rellena con carne contemporánea. En términos de estilo, la escritura de diálogos evita los subrayados emocionales. Kratos habla poco, pero cada vez que pronuncia una variación de «no eres un niño» o «confío en ti», la sintaxis del juego cambia. Atreus es torrencial, pero el guión le regala silencios cuando necesita pensar. Su respiración, el tempo de su arco, los planos medios donde baja la mirada, todo opera como puntuación. Incluso la música de Bear McCreary trabaja como una puntuación. Los motivos de bronce y cuerdas no ilustran la emoción, la delimitan como comas y puntos. Donde otros juegos usarían un adjetivo, Ragnarok coloca un ostinato grave.
Me interesa, además, un detalle, la economía de finales. Después de Odín, todavía quedan tareas, promesas, microcatarsis. El mundo no termina, muta. Esa elección dialoga con la mejor tradición de la novela moderna, los finales abiertos que respetan que la vida no se interrumpe porque el capítulo cerró. Kratos, frente a su futuro altar, decide escribir la historia de un dios que protege. Atreus, al salir a buscar a los gigantes, escribe su spin-off interior, su Bildungsroman. El juego no clausura, bifurca. Voy a cumplir la promesa del principio y dejarte la lectura poco común. Ragnarok es, en su núcleo, la historia de un cambio de instrumento lingüístico. La hacha, frío control, y las espadas, calor compulsivo, eran las dos voces de un héroe binario. La lanza, en cambio, es una tercera vía, creación. Con Draupnir, Kratos no reacciona, escribe. Cuando combate a Heimdall, lanza marcas que aún no significan nada, hasta que decide significarlas al detonar. Ese diferimiento del sentido, inscribir ahora, activar luego, es exactamente cómo opera la literatura. Siembro signos que solo cobran su pleno valor cuando el lector los activa. En otras palabras, Ragnarok convierte al jugador en coautor no porque le permita elegir diálogos, sino porque lo obliga a componer frases cinéticas que el mundo leerá después. Y contra un Odín que quiere la totalidad del sentido ya, aquí se defiende el tiempo de la lectura y de la convivencia. Por eso, romper la máscara no es renunciar al conocimiento, es negarse a una lectura totalitaria. Por eso, la visita a las Nornas no es misticismo, es teoría literaria aplicada. Por eso, el santuario final no es propaganda, es el primer borrador de un dios que aprendió a conjugar en futuro sin sangre. Si has llegado hasta aquí, ya reconoces God of War Ragnarok como lo que es, una saga que toma la violencia y la convierte en gramática para discutir paternidad, destino y memoria. Un texto que cambia de arma para cambiar de idioma, un mito que deja de ser sentencia para ser posibilidad. Y ahora la última promesa. Cuando vuelvas a jugar o a leer, escucha el viento alrededor de la lanza. No es solo aire, son sílabas esperando su detonación. Allí, en ese intervalo entre el signo y el sentido, vive la libertad que el juego defiende. Y esa, quizá, es la victoria más rara de un dios de la guerra, haber encontrado el tiempo y la lengua para no repetir su historia.